Este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Mujer 360, es tu espacio para descubrir, conectar y empoderarte, porque somos todo lo que soñamos, todo lo que luchamos y todo lo que decidimos ser. Con la conducción de Loli Elmier y Gaby Celi, corresponsal internacional. Cuando usted tiene un tiempito para revisar las redes sociales, acuérdese que Mujer 360 nos puede encontrar en Facebook como Mujer360 @UIO, para que usted pueda ubicarnos tanto en Facebook como en Instagram. Y el día de hoy tenemos un programa muy interesante. En el segmento de economía tengo a mi compañera especialista Fer Terán, que el día de hoy nos va a presentar un tema muy importante. ¿Cómo impacta la escasez del agua en los sectores productivos del país? Y también cómo podemos comenzar a economizar este recurso natural a nivel, puede ser de servicio también domiciliario o también, ¿por qué no?, en las diferentes oficinas donde trabajamos diariamente. También tiene el gusto de analizar un tema un poquito controversial, pero no por eso no podemos dejar de lado. El día de hoy tengo el gusto de contar con la presencia del padre Luis Aldaz, vicario de la Arquidiócesis de Quito, con quien vamos a hablar. ¿Es posible el tema de la nulidad en el caso del matrimonio eclesiástico? Y tenemos también un segmento dedicado para las mamitas. Cuando tu mamita has estado ya pasando por el periodo de maternidad y necesitas una reinserción laboral, el día de hoy tenemos un especialista senior en recursos humanos. No voy a develar todavía el nombre, secreto hasta poder estrenar el segmento con ustedes, pero tenemos prácticos, consejos y tips para que usted aprenda cómo podemos nuevamente reinsertarse al mercado laboral. Fer, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. ¿Qué tal, Loli? ¿Cómo estás? Contenta nuevamente de estar aquí compartiendo para todos ustedes este segmento. Fer, la cancha estudia vamos a hablar en el segmento de economía. Tenemos un muy buen invitado. Tenemos el ingeniero Otón Ceballos, ex gerente de la EMAPS Quito. Ingeniero, para nosotros siempre es un gusto contar con su presencia. Así que, por favor, el día de hoy tenemos un interesante diálogo con ustedes. Así es, mi Loli. Y bueno, empezando, como sabemos, el agua, a más de un recurso vital, este es de gran importancia, pues esta es la base fundamental de toda forma de vida, porque de este también depende la salud pública, el desarrollo económico, la soberanía, la seguridad alimentaria. Y es que este líquido vital, si bien es cierto, debe ser un derecho garantizado para todos, hoy enfrenta una crisis que es silenciosa y profunda. Es que si bien el Ecuador es rico en muchos recursos naturales como son los ríos y páramos, existe otra realidad, y esta es que la distribución del agua no siempre es igual, su uso es ineficiente y también la calidad del agua está siendo amenazada, sobre todo en las áreas rurales. Además de esto se suma que existen unas fugas técnicas del agua, existen sistemas que son obsoletos y los tratamientos de las aguas residuales no siempre se dan en todas las ciudades del país. Es por esto que hoy día vamos a conversar, como ya lo dijo Loli, con el ingeniero Otón Ceballos. Él es experto en agua potable y saneamiento. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días. Buen día, Fernanda, un gusto estar en su programa, muy importante, Mujer 360, y en Telesucesos a los tiempos, así que a la orden, encantado. Como siempre, bienvenido. Gracias, muy amable. Ingeniero, desde su experiencia, coméntenos un poco cuál es la situación actual de la gestión de este recurso hídrico. A ver, bueno, como usted lo mencionó, los recursos del agua, el recurso hídrico, es fundamental para el desarrollo social, para el desarrollo humano. Y pues, en efecto, en nuestro país, afortunadamente, no estamos en una situación crítica, no estamos en un sector de alto estrés hídrico comparado, por ejemplo, a otras zonas del planeta, el Medio Oriente, la península arábiga, la costa oeste de los Estados Unidos, en fin, áreas de alta presión hídrica. Nuestro país tiene abundante recurso hídrico en principio, pero sin embargo está distribuido geográficamente de manera
desigual. Sabemos, por ejemplo, que en la región amazónica hay exceso de agua, de recurso hídrico. En la costa ecuatoriana, en Manabí, sur de Manabí, Santa Elena, hay escasez. También en la cordillera central, es decir, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, hay bastante restricción. Pero además, en el tiempo también está desigualmente distribuida. Es decir, hay los periodos de invierno, donde hay excedente de lluvias, inundaciones, pero hay también los periodos de estiajes, como el último periodo que vivimos el fin de año 2024, con un serio estiaje en el país. ¿Cuáles son las principales problemáticas que se presentan en este sector? Y de estas problemáticas, ¿cuál es de imperiosa necesidad en donde el Estado o a su vez los prestadores del agua tienen que trabajar de manera urgente, inmediata? Bueno, la problemática del país es compleja, ciertamente, porque además de estos déficits o excesos que antes mencioné espacial y temporalmente, hay un insuficiente manejo, o podríamos decir un manejo inadecuado de los recursos hídricos. Me refiero, por ejemplo, a las bajas eficiencias o a las altas pérdidas que existen en los sectores de consumo humano, industrial, turístico, hidroeléctrico, riego, agua potable, etc. Allí pues tenemos que el sector de riego, por ejemplo, consume alrededor del 75-80% de todo el agua que se consume, se requiere en el país, y con pérdidas muy altas del orden del 70% en promedio, como una aproximación. En el sector de agua potable, que aunque no es el de más alto consumo, el consumo de agua potable refiere a un 5 o un 10% de toda la demanda hídrica del país, pero también sus pérdidas son altas, en promedio alrededor del 47% son las pérdidas que reporta la Agencia de Regulación y Control del Agua para el 2023-24. Entonces esto implica que hay una problemática compleja, que hay que mejorar el uso, hay una falta de planificación adecuada, hay tecnologías obsoletas en el riego, por ejemplo, salvo en el sector agroindustrial, agrícola de gran empresa, por ejemplo, bananera, etcétera, que ahí hay relativamente un mejor proceso, digamos, hay menos pérdidas. Pero en sectores de la sierra, por ejemplo, las pérdidas son excesivamente altas, tecnologías todavía anticuadas, digamos. Lo mismo en el sector de agua potable. Finalmente, también en el sector de la legalidad, la institucionalidad, también hay mucho por hacer. Tenemos una ley orgánica de recursos hídricos que fue suspendida por parte de la Corte Constitucional. Sin embargo, está temporalmente vigente porque no hay otra opción, pero ya son desde el 2022 que fue esta ley declarada inconstitucional y no tenemos un nuevo marco legal. Lo mismo en la institucionalidad, la ex Senagua, y no se diga el ex Instituto de Recursos Hidráulicos, que desaparecieron y que ahora tenemos apenas un viceministerio que son bastante débiles institucionalmente hablando. Usted acaba de mencionar que una de las principales problemáticas es la pérdida del agua. Entiendo que existen pérdidas físicas que se da por fugas técnicas de agua o también por pérdidas comerciales, ya que no siempre se cuenta con un catastro actualizado de los usuarios. En este sentido, estas pérdidas, ¿cómo afecta a la eficiencia de los prestadores de servicio y a su vez también a la economía del ciudadano común? Sí, claro. Allí pues hay una problemática seria. Hay ciudades que tienen muy altos niveles de pérdidas, por ejemplo, hablando la empresa de agua de Esmeraldas, que tiene pérdidas alrededor del 70%. Es altísimo. En ciudades también hay mal uso o muchas debilidades en las empresas de suministro, como en Durán, vemos los problemas que existen, pero también hay buenas experiencias.
ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato. Sí, que tienen un mucho mejor manejo. Entonces, claro, ¿qué implicaciones tiene para la ciudadanía? Obviamente, el costo de esas ineficiencias significan altas tarifas, significan malos servicios, suspensiones frecuentes de agua, a veces mala calidad del agua, cortes, rupturas frecuentes en el servicio, en fin. Es decir, todo esto influye e incide pues sobre el bienestar de la población, sobre la productividad de las industrias, de las empresas, etc. Usted nos comentó hace un momento que existen buenas experiencias de empresas públicas como en las ciudades de Quito, de Ambato, de Cuenca. ¿Cuáles son esas buenas experiencias que podrían ser replicadas también en otras ciudades? A ver, creo que son varios los elementos ahí, ¿no? Y es importante, por ejemplo, ciudades como Quito, que han llegado a un porcentaje de 28% de pérdidas, que todavía parece alto. Sin embargo, sí puedo decir que está entre las mejores de América Latina. El promedio de pérdidas en América Latina es del 42%. Ahora, ¿a qué se debe este relativamente o comparativamente buen desempeño en términos de calidad de servicio, calidad del agua, en términos financieros, económicos, de la sostenibilidad de la empresa? Efectivamente, el caso de Quito es uno de los paradigmas, no solo en el Ecuador, sino incluso a nivel de la región de América Latina. Y eso se debe a las buenas prácticas en general. Hay varios elementos que configuran lo que es un buen modelo de gestión, empezando por el tema del liderazgo, por ejemplo, ¿no? El liderazgo es fundamental. Ya vivimos en nuestra ciudad cuando hay una mala cabeza municipal, como sucedió hace un par de años en esta ciudad, y vemos que hay una inestabilidad en la empresa. Se dieron 5 gerentes en 2 años. Hubo deshonestidad que fueron investigadas por Fiscalía, por la Contraloría. Entonces, todo esto genera problemas. Entonces, el líder es fundamental. Cuando la cabeza es honesta, es seria, es capaz, se puede generar un modelo adecuado de gestión. La estabilidad empresarial. La IMAPS también ha sido un ejemplo. En 65 años de gestión, apenas ha tenido 11 gerentes, con un promedio de 5.6 años por cada gerente. Eso también es un ejemplo en América Latina. El promedio de duración de 2 años, o a veces en empresas con mucha inestabilidad, como Petroecuador, tenemos 5 gerentes en el sector petrolero, pongo de ejemplo, 5 gerentes en 2 años. Entonces, la inestabilidad también contribuye a la ineficiencia y a la generación de problemas. Entonces, son varios elementos que pueden incidir, claro, efectivamente, en una buena gestión y en la sostenibilidad de los servicios. Sabemos que la calidad del agua de Quito es buena. Usted, ingeniero Tom, ¿toma directo de la llave? Sí, efectivamente. Podemos tomarlos todos. Lo tomo directo. Y en algún momento, ya cuando me tocó ser gerente y comprobé la calidad del agua, le decía a mi esposa como anécdota que ya regale ese filtro que tenía en casa, porque ya no es necesario, por lo menos ejemplo. Aquí en Quito ya no. Así es, efectivamente. Cuenca también es un muy buen ejemplo. En Cuenca hay una tradición y se trata de no consumir botellas, el agua embotellada, porque además de alto costo, tiene también impacto ambiental. Definitivamente, hablar un poco del agua, estamos hablando que necesitamos unas políticas que sean sostenibles, en donde se dé mucha prioridad o mucha inversión en lo que tiene que ver, inversión en infraestructura. De igual manera, cuando hablamos de gestión de agua, tenemos que hablar que tiene que estar basado en principios de equidad, de sostenibilidad y de sustentabilidad. Muchas gracias, ingeniero, por la entrevista de hoy. Ha sido un gusto compartir con usted este espacio. Encantado, Fernanda, siempre a la orden, un gusto compartir con usted. Gracias, y continuamos con una pausa comercial.
¿Sabías que estar conectado con la menor latencia mejora todo? Rindes al máximo en tu trabajo. Disfrutas de videos y llamadas sin cortes. Los niños juegan en tiempo real sin ese molesto lag. Subes y descargas tu contenido favorito en segundos. Tu vida mejora. Al ser más rápido, eres más productivo y puedes compartir más tiempo en familia. Así vivo con Fibra Max. Con mi increíble plan de 700 megas por solo $17,50 más impuestos mensuales. ¿Qué esperas para vivir esta experiencia? Fibra Max. Conectados a lo increíble. Argentina es oportunidad y cada año sigue posicionándose como el mejor destino académico. La educación de calidad es la puerta a un mañana de oportunidades. Universidades públicas gratuitas, sin examen de ingreso, con un costo promedio de vida de $350, con una amplia oferta académica. Pensar en estudiar en el exterior puede ser abrumador. No lo hagas solo. Apóyate en un equipo con experiencia y calificado. Te brindamos asesoría académica personalizada, acompañamiento psicológico, asistencia para el proceso migratorio. El momento es ahora. Contáctanos al 098-422-4209. Reserva una entrevista gratuita. Grimse, tu familia en Argentina. Y luego de tener la apertura de este interesante segmento de economía, donde pudimos hacer un análisis de la importancia del recurso del agua potable, en este segmento vamos a dar oficialmente la bienvenida y el estreno al especialista senior en recursos humanos, con quien el día de hoy inauguramos el segmento Talento 360. Estamos hablando de Alejandro Tricalotis. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días, Loli. Encantado, feliz de estar aquí y compartir contigo este espacio dedicado a acompañar y dar visibilidad al talento de la mujer. Muchísimas gracias. El día de hoy tenemos preparado un tema muy interesante. Tras cámaras un poquito conversábamos sobre la importancia de abordar un poquito este tema de la reinserción laboral de las mamitas posterior a la etapa de maternidad. Es un tema un poquito complicado, ¿no es cierto? Ser mamá profesional, combinar esa vida laboral y profesional, resulta todavía difícil. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Así es, querida Loli. Yo creo que a la gran mayoría o muchísimas mujeres profesionales o emprendedoras llegan a un punto de su vida en que tienen que tomar una decisión valiente, ¿verdad? En donde si seguir dedicadas a avanzar en su carrera o dedicar más tiempo a su familia, al cuidado de los hijos. Eso tiene raíces culturales profundas, por supuesto, pero tiene un impacto en las carreras de estas mujeres significativo. Entonces, ¿cómo abordarlo? Bueno, yo te había preparado unas pequeñas láminas para entrar un poco en materia, ¿no? Contar cómo arrancamos hoy en día, en qué terreno estamos trabajando. Antes de irnos a las láminas que tenemos preparados, les permito hacer un recordatorio de nuestras redes sociales. Tienen aquí ubicados en Facebook, en Instagram, nos pueden encontrar como @mujer360uio, para que usted tenga a la mano este segmento Talento 360, donde vamos a tener estas herramientas potentes, creativas, de reinserción laboral, estas que nos van a permitir desarrollar aquellas habilidades que de pronto están un poquito oxidadas, pero son necesarias de actualizar. Así que en pantalla en este momento usted tiene nuestras redes sociales para que nos pueda seguir a través también de la señal de Telesucesos, nuestro canal y plataforma masiva. A continuación vamos a solicitar a los compañeros de producción, por favor nos ayuden con las láminas que tenemos preparadas para el segmento
en este caso, de las mujeres y su reinserción laboral. Te damos paso, mi querido Alejandro. Bien, bueno, acá en portada ven la consultora en la que trabajo. Nosotros en Talento Humano con otro socio trabajamos ya desde hace varios años acompañando organizaciones que buscan transformar, evolucionar en sus espacios laborales. Pasemos a la siguiente lámina, y en donde quería como poner en perspectiva dónde estamos brevemente en el Ecuador. Como sabemos, y podemos seguirle dando avanzar, algunos artículos que dan cuenta de una realidad compleja, complicada, a nivel laboral, que impacta sobre todo a las mujeres y a las minorías, ¿no es cierto? Sabemos que el desempleo y el subempleo es muy alto en el Ecuador actualmente, y en general en la región también podemos decir, y de hecho además es muy poco reconocido el trabajo hogareño, ¿no? Que como decía, hay raíces culturales profundas de esta realidad que vivimos. Según el INEC, el 80% del trabajo no remunerado es realizado por mujeres, me refiero al cuidado de los niños, el cuidado de los ancianos, etcétera. Entonces esto describe, o más bien esto provoca una realidad que es compleja, en que una mujer que ahora quiere reinsertarse, sin duda se va a encontrar con situaciones complicadas. Con muchas más trabas, Con ¿no? muchas más trabas, claro. Hoy gobiernos, digamos, jóvenes como el de Daniel Noboa, que buscan ir balanceando un poco esta realidad, y por ejemplo en enero salió emitido un reglamento desde el Ministerio de Trabajo para poder darle viabilidad a la ley de equidad salarial, que busca un poco equiparar estas brechas salariales. ¿Y por qué es importante hablar de esto? Porque los profesionales de talento humano desde hace varios años veníamos analizando por qué muchas mujeres no llegan, o tantas mujeres como hombres no llegan a cargos directivos, por qué no ascienden tantas mujeres a estos cargos. Y hablábamos del famoso techo de cristal. Digo famoso para este gremio. Para entender mejor. Para entender un grupo de barreras que las mujeres tenían que vencer. Pero más recientemente, y si podemos pasar a la siguiente lámina, yo les traje una investigación de McKinsey, de la consultora McKinsey a nivel global, que en el año 2023 nos habla ya no del techo de cristal, sino de, ¿podemos pasar a la lámina? Compañeros, en producción, si me ayudan, por favor. Ahí del tenemos famoso un análisis. peldaño roto. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ya existe una desventaja desde el arranque de la carrera profesional. Es decir, que las mujeres, a diferencia de los hombres, ascienden menos. O sea, por cada 100 hombres, como muestra la lámina, y esta es una investigación en Estados Unidos y Canadá, hay que decir, no es hecha en Latinoamérica, pero muestra una realidad que es global, donde ascienden cada vez menos mujeres. Entonces, como hay cada vez menos mujeres ascendiendo, por supuesto hay menos disponibles para tomarlas para cargos directivos, ¿sí? Entonces, hay una desventaja estructural que arranca desde los primeros momentos en que se toman decisiones en las organizaciones. ¿Y a qué se debe esta? Una de las causas es esta decisión valiente de la que hablamos hace poquito, que se toma de la mujer. Es socialmente admitido que sea quien tenga que darse naturalmente al cuidado de la casa, de los hijos, y en detrimento de su propia carrera, ¿ok? Entonces, ahora bien, frente a este panorama, que no quiero que sea obviamente un panorama digamos, que deje un mensaje pesimista, más bien al contrario. No, es una realidad, yo creo, importante sobre la que tenemos que trabajar. Y ese es justamente el objetivo de este segmento, hacer un estado del arte de cómo nos encontramos a nivel de investigación del tema de reinserción laboral de las mujeres, pero sobre todo potenciar con habilidades, con herramientas, cómo realmente podemos mejorar un poquito esta situación. Sin duda, por supuesto. Y entonces yo propongo acá en este segmento el día de hoy un camino que tiene al menos 6 grandes peldaños para seguir en el mismo ejemplo, ¿no? Y en las siguientes láminas van a ver, por ejemplo, por dónde empezar. Y el primer paso, el siguiente lámina por favor, es reconocer el valor de tu pausa. Es decir, esas mujeres que efectivamente llevan 1 año, 2 o más alejadas del mundo laboral, no quiere decir que parar su desarrollo. Dedicarse a la maternidad requiere mucha empatía, requiere flexibilidad, requiere mucha organización, organizar un hogar. Es decir, una mujer profesional o no, que se ha dedicado por X tiempo al cuidado de su hogar,
también sigue desarrollando habilidades, ¿cierto? Entonces es reconocer eso, no justificarse. Hay muchas que en algunas ocasiones he visto en entrevistas un poco se justifican, tratan de no darle el valor que tiene la maternidad. De tapar un poco el hueco, como decir, como quien dice, me tocó ser mamá y ya, algo así. Como que no tuviese el valor que en realidad debe tener. Entonces, primero hay que reconocer ese valor. Más que reconocer, yo creo que la palabra sería, o te puedo potenciar con sentirnos orgullosas. Correcto. De vivir esa etapa, porque no todas las mujeres podemos ser madres. Entonces, yo creo que es un orgullo ser madre. Se lo puede vivir de diferentes maneras. En mi caso, por ejemplo, yo experimenté, tengo 2 hijitos. Martín es mayor, ya tiene 17, Nachito tiene 11 años. Y fueron situaciones de maternidad diferentes, pero en las 2 tuve que nuevamente retornar al trabajo. Entonces, siempre hay esa... como dices tú, esta pausa, pero que cuesta un poquito el desprendimiento emocional del bebé, porque eso es algo importantísimo que no se toma en consideración en la parte de recursos humanos, que es volver al trabajo, y es ese apego mamá-bebé que se ha formado en los primeros mesitos del año y nos toca volver a trabajar. Entonces, para la mamá es una etapa complicada, dolorosa. Por supuesto, en los primeros años el niño requiere mucho de su mamá. Entonces es lógico que haya esa etapa de desprendimiento. Tú dices que, como tú dices, es compleja, ¿no? Es complicada, pero a lo que iba es reconocer el valor de eso, de que no has parado, no solo debes sentirte orgullosa de que viviste esa etapa, sino que además reconocer que desarrollaste habilidades. Muchas mujeres que después de dar a luz me han dicho, me han cambiado la vida, y por ejemplo han desarrollado mejores habilidades de escucha, de empatía. Entonces eso hay que mencionarlo, eso es importante. Bueno. Perfecto. El segundo punto que me parece muy importante es actualízate sin abrumarte. Es decir, empieza por podcast, un curso pequeño, gratuito. Actualízate sobre cómo ha ido evolucionando en este último tiempo el sector, la industria en la que tú trabajas, ya sea comercio, ya sea marketing, recursos humanos, lo que sea que hayas estado haciendo, que sea el tema de tu interés. Actualízate. Hoy somos una generación que tiene la información a la mano, ¿no? Exactamente, muy asequibles, ¿no? Con internet, por supuesto, y muchísimos cursos son gratuitos. Por supuesto. Bien. Una muy buena vía. El tercer punto, o el tercer peldaño debe ser asegúrate una red de apoyo confiable. Esto me han dicho muchas madres, es fundamental. No hablo solo de la pareja, hablo de una vecina, las abuelas, muchas veces los tíos o tías que se involucran a veces en la crianza del niño, porque como tú dices, bueno, más allá de los primeros años, igual, ¿quién le espera al niño cuando regrese de la escuela? ¿Le va a dar de comer o se va a ocupar de las tareas? Es decir, esta es una preocupación que en las organizaciones sabemos existe en las mujeres, y hay que tener esa flexibilidad, esa humanidad y ese respeto, primero sobre esta situación, y segundo, la mujer poder tener esta red para que le apoye. A mí me parece tan importante esta construcción de la red, que justamente es lo que nosotros también pretendemos a través del proyecto de Mujer 360, formar esta red de apoyo en diferentes frentes. Hoy estamos agregando a nuestra cajita de herramientas de apoyo cómo poder volver a reinsertarnos en el mundo laboral. Y realmente son 2 etapas diferentes. Cuando tú eres mamá primeriza, es una experiencia, y cuando ya eres mamá en un segundo momento o un tercer momento es diferente, porque ya sabes un poquito a lo que te enfrentas. Pero yo aquí quería hacerte una pregunta importante también, pero desde el punto de vista de un gerente de recursos humanos. Hay algo que para nosotros también es un cambio evidente. Es un antes y un después en la parte física, que de pronto se siente una suma o una resta, porque el proceso de embarazo no siempre retornas al cuerpo de antes, ¿no? Y eso te hace sentir como a veces un poco de inseguridad. Entonces, ¿cómo podemos manejar ese factor de la inseguridad para nuevamente reinsertarnos al mercado laboral? Claro, es un trabajo más interno, ¿no? Más de introspección, y que tiene que ver con el valor, ¿no? Volviendo un poco a esta primera parte que hablábamos de reconocer el valor. La maternidad deja huellas seguramente imborrables, y eso implica también cambios físicos como los que acabas de mencionar. Y eso tiene que traer un trabajo sobre la autoestima, digamos, ¿no? Porque todos también envejecemos, más allá de seamos padres o no, y nuestro cuerpo va cambiando, es normal. Es como abordamos esos cambios desde más allá de lo físico, del aspecto de enfocarnos más en el ser,
Creo que por ahí va un poco la cosa. De hecho, hoy en día en las organizaciones y desde recursos humanos se impulsa mucho el trabajo con propósito, que tiene que ver justamente con eso, con identificar, más allá de cómo tu apariencia, cuáles son realmente esos motores que te mueven a ti a trabajar, ¿sí? Esas cosas que te dan gusto, que hacen que disfrutes tu trabajo. Pues está probado que alguien que trabaja disfrutando o disfrutando lo que hace, pues no lo va a hacer mejor. No es un trabajo, realmente es una pasión. Exacto. Cuando te dedicas a algo que realmente te gusta. Exacto. Yo quería hacerte una consulta. Estos primeros peldaños, reconocer el valor de la pausa, actualizarte de conocimientos, apoyarte en una red confiable, de pronto son peldaños que podemos irlos trabajando durante el periodo de la maternidad, ¿verdad? Claro. Sí. Mientras más te planifiques en eso, como tú dices, tal vez a una madre primeriza le agarra todo o muchas cosas de nuevo. Sí, totalmente. Pero tal vez ya el segundo embarazo ya sabe y puede ir preparando este terreno, digamos, y no dejar de aprender y no dejar de estar conectado. Yo siempre voy a recomendar tratar de parar el menor tiempo posible, porque si no se vuelve también más complejo y toma más tiempo la reinserción laboral. Hablemos de una mamita que a lo mejor llevó 5 años sin trabajar en relación de dependencia. Correcto. O sin tener un negocio, porque también hoy en día existen, y ese es el punto número 5 y cuarto, que tiene que ver con no solo explorar la relación de dependencia. Sabemos que estamos, como decía en láminas anteriores, en un panorama complejo desde el punto de vista laboral, pero hay muchas madres que son muy emprendedoras y a través de grupos de Facebook, a través de 50,000 opciones, incluso existen muchas empresas que contratan a 100% remoto, ¿no? Entonces, y sigue pasando esto. Desde la pandemia eso para acá ha crecido mucho. Entonces hay muchas opciones. Por eso el cuarto y el quinto tienen que ver con rediseñar tu perfil y encontrar esas oportunidades que combinen con tu estilo de vida ahora. Porque a lo mejor hay mamitas también que dicen, no, yo ya al 100% a lo mejor ya no puedo volver. Yo quiero algo más relajado, vamos a decir, entre comillas, o con unas horas de trabajo donde tenga más flexibilidad para dedicarme a los niños. Hay una necesidad que nos nace cuando somos mamás. Claro. Yo, en base a la experiencia que pude compartir con mi hijo, con José Martín el mayor, de pronto cometí el error de que éramos más jóvenes en aquel entonces y las abuelitas nos daban una mano al cuidado del pequeño, pero no había ese disfrute del poder compartir con mi hijo, cosa que realmente pude disfrutarla en la maternidad de mi segundo bebé, porque trataba de buscar alternativas donde me permita a mí estar más cerca de él. Claro. A nivel de asesorías, consultorías, trabajos, temas de docencia, que me permita a mí no alejarme mucho tiempo del pequeño, porque hay ese vínculo que se desarrolla siendo madres. Entonces, qué importante que es explorar alternativas para, de alguna forma, seguir activas en el mundo profesional, pero no descuidar también nuestro rol. No estar, exactamente, no dedicar 8 o 10 horas del día, porque a lo mejor no vas a poder, a un trabajo de tiempo completo, ¿no? Entonces, efectivamente, hay muchas opciones. La hoja de vida, por ejemplo, hay un tip para las mamitas que van a reinsertarse. Utilicen, por ejemplo, la hoja de vida funcional en lugar de la cronológica, que es mucho más conocida. ¿Cuál es la cronológica? La que describe en tiempos un histórico de año a tal año en tal trabajo, de año a tal año en trabajo. Normalmente o en tal actividad. Se coloca de los trabajos más recientes al último trabajo. Al último o al primero, digamos, la pasantía en McDonald's, no sé. Pero acá, más que con lo cronológico, creo que a las mamitas les puede servir lo funcional. Es decir, yo desarrollé actividades comerciales, por ejemplo. Entonces, agrupo cuáles son los logros desde el punto de vista de esas responsabilidades que tuve en determinados cargos, en donde trabajé en ventas, donde formé equipos, donde lideré o simplemente vendí, logré las metas, que ya es bastante. Correcto. Entonces, puedes describir algo desde el punto de vista funcional. Y un tip adicional, la IA, ChatGPT, te ayuda ya en ese sentido. Tú puedes subir directamente tu hoja de vida ahí, le pones y le escribes que tu objetivo profesional es tal y quieres que te revise la hoja de vida y te dé varias recomendaciones para actualizar luego tu perfil en LinkedIn, etcétera. Entonces, y eso es gratuito.
Está al alcance de los hermanos. Yo quisiera ver en el siguiente segmento contigo, me queda resonando esta partecita, yo estoy más que segura que esta herramienta va a ser súper potente, el rediseño del perfil profesional. Entonces podríamos trabajar en un ejemplo de una hoja de vida para una mamita que contenga estas habilidades funcionales. Como dices tú, exacto, es como salir un poquito de la percha y vender nuestros mejores atributos al mercado. Esa es la idea, ¿no es cierto? Exactamente. Pero es mucho más comprensible si el siguiente segmento lo hacemos con un ejemplo. Lo hacemos con un ejemplo para que las mamitas vean en casa cómo de pronto su perfil profesional, que tenemos a mano nuestra hojita de vida, puede realmente potenciarle si le trabajamos desde este lado de destacar nuestras habilidades profesionales. Encantado, por supuesto que sí. Y nos manda también una sexto paso en la ruta, ¿no? La ruta sí termina haciendo énfasis en este aspecto de explorar el emprendimiento, ¿no? Ajá. Y otros aspectos como de trabajo flexible, lo que ya un poquito hablamos de no necesariamente una madre va a volver o quiere volver a un trabajo full time a 8 horas, 10 horas diarias porque no va a poder. ¿Sabes qué? Sí. Yo le pondría un eje transversal a toda la ruta que estás haciendo, si me permites, desde el lado de mamita. Yo creo que el amor que sentimos por nuestros hijos es el motor más grande de la vida, que nos impulsa a ser tan creativas e ingeniosas en nuestra búsqueda de trabajo. Así que esta ruta debería tener un eje transversal de que todo es posible si ponemos a nuestros hijos en el primer plano y si creamos en función de ellos habilidades o gestionamos recursos desde un punto de vista de preguntarnos primero para qué somos buenos. ¿Cuál es nuestra pasión? Y en base a eso de cuál es la pasión, para qué eres bueno, salen estas mejores destrezas que podemos ya comenzar a ir trabajando y darle un proyecto de negocio también, ¿no? Así es, efectivamente, de ahí parte todo. Totalmente. Poner en valor esos atributos. Tenemos ya unas últimas láminas, por favor, si me colaboran los compañeros de producción. Bueno, acá está mi perfil profesional. Yo, pues, como les decía, me dedico hoy por hoy a la consultoría, acompaño empresas, pero también personas que están en estos procesos de reinserción laboral, ¿no? Y pues estamos a las órdenes ahí. Alejandro, ha sido un gusto increíble hablar contigo. Muchísimas gracias, porque más allá de ser un consultor, es conversar con un amigo acerca de cómo podemos apoyar a través de los conocimientos mutuos a muchas mamitas que de pronto están en proceso de gestación en este momento, en los primeros meses con su bebé, y sí es posible, mire, ya tener un plan a mediano y corto plazo de regresar a trabajar. Así que la maternidad no impide que usted pueda seguir trabajando y darle forma a su perfil profesional. Regresamos luego de esta pausa comercial. ¿Te has imaginado un futuro prometedor migrando de tu país? Con Future On, esa idea puede convertirse en una realidad. Con nuestro equipo de expertos en asesoría académica y aliados migratorios, cada acción y decisión sobre los casos que manejamos son atendidos con transparencia, empatía y escucha activa. Nuestra propuesta de valor consiste en 3 elementos: orientación integral, desde el estilo de vida y las mejores opciones universitarias, todo lo que necesitas saber del que sería tu nuevo hogar. Conocimiento experto. Asesores de Future On estarán trabajando en tu perfil y en los documentos que se necesite. Servicios personalizados. Cada caso, cada estudiante, cada perfil se estudia de manera independiente para objetivos reales y personales. Sabemos que esta es una decisión importante y estamos aquí para hacerla más fácil y alcanzable. Ya sea en Canadá o cualquiera de nuestros futuros destinos, tu desarrollo académico y personal a nivel internacional es nuestra mayor motivación. Future On. Soñar, creer y hacer realidad tu proyecto de vida. Escríbenos a nuestros canales de Instagram, Facebook o WhatsApp para reservar tu primera asesoría gratuita. Llevo 20 años trabajando aquí. He visto de todo. Y en realidad no sé lo que hacen. Se reúnen y todos empiezan a hablar. Se la pasan en el celular, en internet, en sus dibujos, en llamadas, las prisas y las miles de reuniones. Entran y salen.
Se pasan en su mundo. Todo el día los veo dando vueltas y vueltas a las cosas. Aquí es imposible aburrirse. Recuerdo cuando empezamos. Éramos 3 y ahora hasta abrimos sucursales. Lo que tengo claro es que les encanta lo que hacen y que son mi otra familia. Eso sí, saben cuándo entran, pero no cuándo salen. En Grupo Médico Vesalius trabajamos diariamente para cuidar de tu salud y la de tu familia. En un espacio dedicado a tu bienestar, ponemos a tu disposición las especialidades de urología, fisioterapia, medicina general, nutrición y psicología. Nuestros convenios con laboratorios y centros de imagen harán que tu chequeo sea integral. Nos ubicamos en el edificio Fortune Plaza, consultorio 807. Agenda tu cita por WhatsApp al 098-145-3334. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Vesalius Grupo Médico. Todo va bien si estás bien. Encantadas de regresar en este segmento, Fer. Qué lindo compartir contigo este segmento. Sí, estoy emocionada porque este tema realmente sí trae un poco de debate, ¿no? Sí. Yo estoy más que segura que sobre todo nuestras amigas en comunidades digitales van a disfrutar de este tema. Lo van a escuchar muy bien. Nos acompaña en la mañana de hoy el padre Luis Aldaz y también la doctora Katy, quien es representante de la línea legal de cómo poder proceder con el tema de la nulidad matrimonial. Primero, padre, bienvenido al set de Mujer 360. Antes de comenzar el debate con usted, permítame decirle que me encanta que haya padres de la nueva ola, porque le veo joven, tendrá de pronto nuestra edad, más o menos. Sí, que podamos compartir este tipo de temas, porque realmente cuando se piensa en la arquidiócesis, a mí se me viene la idea, Fer, de los padres mayorcitos, obispos. Me pasa. Sí, también te pasa. Sí, entonces pasa. Dices, chuta, qué difícil dialogar de pronto con un padre un poquito más un poquito más cerrados, ¿no? Sí, de creencias un poquito más ortodoxas, tal vez. Clásicas, ortodoxas, tradicionales. Sí. Así que, padre, bienvenido a este set. Qué gusto tenerle el día de hoy. Y bueno, nosotros entendemos, para abrir un poquito el tema de debate del día de hoy, que en la parte civil, cuando nosotros nos casamos, firmamos un acta para contraer matrimonio civil. En el caso del matrimonio eclesiástico, nosotros también firmamos un acta de matrimonio eclesiástico. Pero si bien de alguna forma a nosotros en el contexto sociocultural que nos han criado a nivel país, y creo que más a nivel de las ciudades más católicas, ¿no es cierto, Fer? Y también de la parte cultural de nuestras casas, también de nuestros hogares. De nuestras familias. Es como el matrimonio es para toda la vida, indisoluble, y es algo como que ya nos vienen incrustado en el chip, instaurado. Entonces, de pronto analizar una opción como la nulidad nos pone en debate. Padre, bienvenido, cuéntenos un poquito. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. A ver, hay que partir de lo que es el matrimonio católico. Uh-huh. El fundamento del matrimonio católico es la indisolubilidad y la unidad, es decir, no hay divorcio católico y no hay poligamia, es un matrimonio monogámico siempre. Esas son las bases del matrimonio. A partir de esto, entonces, se entiende justamente la palabra alianza, la palabra pacto, la palabra, lo que ustedes decían, pues que se firma algo. ¿Qué se firma? Entonces, se firma una alianza, un pacto que es totalmente indisoluble, que no se puede terminar sino hasta que la muerte le separe. Ahora bien, entonces, ¿dónde cabe aquí la nulidad matrimonial? Uh-huh. A ver, la palabra nulidad se refiere concretamente a que el matrimonio, en el momento en el que se celebró, no se realizó con las debidas formas que pide la Iglesia para que el matrimonio sea válido. En otras palabras, cuando la Iglesia dictamina o sentencia que ha habido nulidad matrimonial, significa que no hubo matrimonio. Les explico esto con un ejemplo. Los fieles católicos tenemos entonces la posibilidad, el derecho de preguntar siempre a la Iglesia
acerca de la validez de los sacramentos de los cuales participamos. Por ejemplo, digamos, asistí entonces a una Santa Misa y en esa Santa Misa veo que el sacerdote solamente ha consagrado el pan, pero no hizo nada con el vino. Entonces, después yo voy, comulgo, pero me quedo con la duda, bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿A quién le pregunto? Le pregunto a la Iglesia. La Iglesia, a través del tribunal eclesiástico, la Iglesia tiene un tribunal justamente para esto, la Iglesia entonces estudia el caso, lo analiza profundamente y determina si fue o no fue válido, es decir, si existió o no existió sacramento. En otras palabras, la nulidad matrimonial sería que nunca hubo matrimonio. La persona no se casó, los contrayentes no se casaron. Eso sería más o menos la nulidad matrimonial. ¿Y a quién se le pregunta? A la Iglesia, al tribunal eclesiástico. Y nosotros pues tenemos la responsabilidad de estudiar muy a conciencia, muy profundamente y durante bastante tiempo, si en realidad eso es lo que sucedió. O sea que uno puede ingresar, padre, como la solicitud de análisis del caso, ¿sí le entiendo bien? Así es. ¿Cuáles son los casos más comunes que se da la nulidad? Bueno, dentro de los casos y de los procesos, pues tenemos que también fijarnos que todos estos van pegados al Código de Derecho Canónico. Entonces, en la mayoría de los casos vemos que hay vicios de consentimiento, personas que por obvio motivo tuvieron, claro, como ustedes mencionaban al inicio, el chip de es que tenemos que casarnos independientemente de la circunstancia o de la situación, y muchas veces la voluntad de las personas no estaba viciada, es decir, no fueron libre y voluntariamente. Entonces hay muchos de esos casos. Hay otros en los que tal vez eran menores de edad cuando se casaron y claro, tuvieron la autorización legal de sus padres y contrajeron matrimonio por un motivo. Les pongo un ejemplo, tal vez hubo un embarazo inesperado en ese momento. Y eso fue no planificado y claro, fue eso lo que les llevó a tomar esta decisión. Y posteriormente, pues claro, se ve que dentro de la convivencia matrimonial, que dentro del vínculo matrimonial, van dándose los problemas, los conflictos y las situaciones que, bueno, terminan lamentablemente en un divorcio. Padre, desde el punto de vista pastoral, ¿qué pasa con estas personas que han decidido hacer la nulidad del matrimonio? Bueno, como digo, es un derecho. Voy a preguntar entonces si mi matrimonio ha funcionado o no. O sea, digamos dos cosas. Primero, nosotros como Iglesia Católica no es que promocionamos, venga, anule su matrimonio. Y exacto. 2 por 1, sí. Oferta, venga, presente 2 solicitudes por una se aprueba. Jamás. ¿Nosotros qué hacemos? O sea, la Iglesia siempre va a luchar por defender el matrimonio. O sea, la Iglesia hará todo lo posible. A ver, por favor, busquen dirección espiritual, por favor, conviértanse, confiésense, por favor, busquen a un sacerdote que les ayude, busquen a un psicólogo, busquen una terapia, pero conserven el matrimonio, luchen por su matrimonio, hagan todo lo posible porque su matrimonio funcione. Ahora, ya después de haber hecho todos los intentos humanamente posibles de todo esto, a ver, muy bien, presenten entonces la pregunta que se llama pues la demanda, ¿no? Para que la Iglesia estudie su caso, a ver si en verdad su matrimonio ha sido o no ha sido pues válido. ¿Por violencia intrafamiliar, por ejemplo, se podría dar una nulidad? No, o sea, no es que existe entonces una respuesta así concreta, decir sí, efectivamente se da. Puede ser. ¿Por qué puede ser? Porque, ¿qué significa la violencia intrafamiliar? Que justamente hay un problema, tal vez psicológico, tal vez un problema afectivo en uno de los contrayentes que produce esta violencia familiar. ¿Y qué significa eso? Que justamente cuando esta persona iba a contraer matrimonio o contrajo matrimonio, no lo hizo con las debidas condiciones, no lo hizo sano. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente entonces se casa con un enamoramiento, simplemente con una ilusión. Y esa ilusión les lleva a tomar decisiones que no son las mejores o las más adecuadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay heridas en el corazón, hay heridas en la mente, hay heridas que uno va cargando, que claro, se casa un herido con otro herido, finalmente pues eso no funciona. ¿Y qué es lo que dice la Iglesia? Pues bueno, la Iglesia pide que obviamente se haga un proceso de preparación, se haga un proceso entonces de sacramentos, que las personas estén totalmente sanas, que estén bien. O sea, yo no me caso para sanarme, no, yo me caso sano. Yo busco entonces a través de mi matrimonio hacer que las cosas funcionen, que las cosas vayan bien. Padre, yo ahí tengo una duda y quiero hacerle una pregunta. Claro.
cuando yo era jovencita, o sea, hace algunos años, güey. Yo era tenía un pensamiento diferente al colegio donde yo me crié. Yo me crié en un colegio católico de madres, ¿no? Donde el tema del matrimonio era un sacramento sagrado. Es más, la formación del pensum académico que nos daban era bastante encaminada para ser madres, esposas y amas de casa. Y de pronto yo era las primeras pioneras que promovía la unión libre. Imagínate, te estoy hablando de hace unos 30 años atrás. Entonces eso era completamente un shock dentro de una sociedad católica donde el tema de la unión libre de pronto era completamente mal visto. La pregunta aquí puntual, padre, es, ¿de alguna forma se puede aprobar la unión libre para evitar caer en estos procesos de nulidad matrimonial como un paso previo para conocerse mejor entre pareja? Porque usted habló muy bien acerca de la etapa del enamoramiento, donde todo es maravilloso, color rosa, las nubes rosadas, todo maravilloso. Pero sabemos que esa etapa, pasando el año, cambia. Y más aún cambia completamente cuando ya tienes una convivencia de pareja. ¿Cuál es su postura con respecto a este tema? Bueno, es la iglesia, en realidad. La unión libre no es, o sea, el camino para conocerse. Realmente el enamoramiento, el noviazgo es el camino para conocerse. De hecho, nosotros, uno de los requisitos que pedimos para el matrimonio católico, para el matrimonio eclesiástico, es el matrimonio civil. Ahora, hay parejas que, claro, evidentemente ya han estado conviviendo y después de convivir deciden casarse. No es esa la mejor manera, no es ese el mejor camino. Muchas personas pueden decir, sí, lo que pasa es que ahí nos conocemos más, lo que pasa es que conviviendo es cuando queremos probar. Eso, como que queremos probar, pero en realidad no es ese el camino. O sea, la iglesia se va a mantener siempre firme en esto y va a decir que justamente la convivencia tiene que ser siempre a partir del matrimonio eclesiástico. O sea, todo lo que venga antes pues no está bien, o sea, más bien puede producir más heridas y más daños a las personas, porque, o sea, recuerden, ¿qué es el matrimonio? Es la alianza que finalmente hace Cristo con su iglesia. ¿Y cómo es esa alianza? Es una alianza de entrega total. Cristo se entrega completamente por la iglesia y la iglesia tiene que hacer lo mismo con Cristo. En el momento en el que se están dando el consentimiento, el esposo ocupa el lugar de Cristo que le promete eso a su esposa y la esposa promete eso a su esposo, la entrega total. Y no existe ningún otro lugar, ningún otro ambiente más adecuado para que yo me entregue totalmente que el matrimonio. Una unión libre no me garantiza que yo, habiéndome entregado completamente, reciba todo del otro, o si no, yo me he entregado completamente al otro y quizá he sido utilizado, he sido, simplemente un instrumento para el otro, y eso termina terriblemente mal. El matrimonio católico es el lugar donde se garantiza que la entrega total que hace una persona por la otra sea en el ambiente, sobre todo, sagrado. Eso me sonó sermón. Y realmente me incentivó a unirme así con todo. O sea, ¿entendiste más o menos? ¿Te quedó claro? Sí. Hay que pensarlo, definitivamente. Sí. Ha sido un gusto, esperamos que no sea la primera ocasión que nos visiten. Hay tantos temas interesantes que podemos abordarlos desde una perspectiva mucho más actualizada. Padre, muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Somos el equipo de Mujer 360 y el día de hoy ha sido un verdadero gusto acompañarles. Fe. No, y muchas gracias pues por compartir con nosotros este espacio. Ya saben que nosotros siempre estamos con uno de los temas que son muy interesantes y que pueden ser aplicados para todos ustedes. Mujer 360 es tu espacio para descubrir, conectar y empoderarte, porque somos todo lo que soñamos, todo lo que luchamos y todo lo que decidimos ser. Con la conducción de Loli Elmir y Gaby Celi, corresponsal internacional.